Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy voy a hablar de cómo negociar la compra de un inmueble. Para comprar inmuebles a precios atractivos necesariamente vas a tener que negociar a baja el precio inicial por el que se pone en venta. La razón principal es que casi siempre los inmuebles salen por un precio superior al valor real, es decir, el vendedor intenta inflarlos. El vendedor, como es lógico, intenta sacar la mayor ganancia posible, pero conforme pasa el tiempo y empieza a desesperarse un poco, ahí es cuando tenemos que entrar nosotros y generalmente ofrecer alrededor de un 30% menos del precio de venta. Y esto se explica porque yo creo que en general, vemos que los inmuebles salen al menos un 10% inflados al mercado. En la mayoría de ocasiones tu oferta será rechazada, en muchas ocasiones no vas a recibir ni una contraoferta y si esto ocurre no pasa nada, tú tienes que seguir buscando y intentar encontrar ese inmueble que se ajusta a tus necesidades o a la rentabilidad que tú buscas. Esta estrategia es la que yo recomiendo seguir en general, pero no quiere decir que siempre tengas que seguir reglas a ciegas o estrategias a ciegas. Y la razón es porque tú nunca sabes si realmente estás en un mercado de comprador, lo que se llama buyer's market, es decir, donde el comprador tiene la fuerza, el poder de negociación, o si estás en un seller's market, donde es el vendedor el que tiene más fuerza o más poder de negociación. Obviamente cuando haya un boom inmobiliario, cuando haya zonas, porque esto ya sabéis que es todo muy local, cuando haya zonas que haya mucha venta y mucha demanda de inmuebles, en esos momentos el vendedor es el que tiene la sartén por el mango. Cuando hay una crisis, después de una burbuja, ahí es cuando es un buyer's market, cuando el comprador puede hacer ofertas más agresivas, incluso del 50%, porque hay muy poca liquidez y la gente tiene muchísima necesidad por vender. En cualquier caso, la gran excepción, que para mí es algo súper importante y mucha gente no tiene en cuenta, y de la que hablo en el capítulo 30 del libro, es que cuando tú veas que un inmueble está ya muy bien ajustado a precio de mercado, incluso puede ser un poco por debajo, nunca deberías seguir esa regla de ofrecer un 30% menos, porque realmente ese inmueble, si es un inmueble que cumple con tus, digamos, características o requisitos, lo más probable es que si ofertas por un 20 o un 30% menos, lo pierdas porque alguien se dé cuenta y lo compre antes. Con lo cual, yo ya he comentado varias veces que la primera vez que compré un inmueble me pasó eso, tenía la zona muy bien estudiada, sabía exactamente por cuánto se vendía, cuánto era la rentabilidad esperada en base a las compras, y el inmueble salió por un precio muy bueno, alrededor de un 20% por debajo de mercado, creo que por necesidad, y al final lo único que hice fue contraofertar un 5% menos de ese precio con la condición de cerrarlo la misma semana y que me dejasen todos los muebles y los electrodomésticos, y así fue. En este caso, si yo hubiese intentado ser más agresivo, estoy seguro de que ese inmueble se habría vendido. Recordemos que este inmueble lo compré prácticamente el mismo día o al día siguiente de verlo, y fue el mismo día que salió a la venta. Entonces, cuando alguna joya de esta salga a la venta y haya esta ineficiencia, nunca hagas la estrategia general de ofrecer un 30% menos, porque lo vas a perder. Las buenas oportunidades, recordad, no suelen durar, depende del mercado, pero en mi opinión y experiencia no suelen durar más de una semana en el mercado. La cosa se pondrá muy interesante si recibes una contraoferta a tu oferta inicial. En esos momentos empieza el juego de ajedrez, y aquí vas a tener que tener mucho cuidado porque cada paso que des es muy importante y cualquier error puede llevar al traste la transacción, con lo cual te recomiendo que sigas los 6 consejos que te voy a dar. En primer lugar, muestra interés pero no en exceso. No empieces a hacer grandes elogios sobre el inmueble, sobre todo si vas con alguien, avísales que no tienen que decir nada positivo ni hacer ningún gesto que pueda interpretarse como positivo. Tú estás ahí como un profesional, estás mirando distintos inmuebles, considerando distintas opciones y haces tu oferta. Una vez haces tu oferta, no agobies al propietario ni al intermediario o al agente inmobiliario, porque realmente eso lo único que va a hacer es debilitar tu posición de negociación. Con lo cual, haz la oferta, olvídate, y si no se acepta, no pasa nada, no tienes que culpar a la otra parte siguiente. En segundo lugar, muy importante, hazle saber que conoces muy bien el mercado. En general, lo que ocurre en la inversión inmobiliaria es que la gente no se prepara lo suficiente la negociación, y por ello me refiero a el trabajo previo, a la investigación del mercado que tienes que hacer con anterioridad a esa negociación. Entonces, cuando un comprador va a una venta o está interesado en una compra-venta y va con mucha información y sabe cuánto se vende el metro cuadrado en la zona, muy bien conoce todo el stock que hay en las calles próximas,
los precios de mercado equivalentes al piso que está intentando comprar. Cuando eso lo sabe el vendedor pierde bastante poder. Cuando tú sabes, por ejemplo, también la rentabilidad esperada en cada mercado, por cuánto se vendieron los últimos pisos, si además fueron más bajos, todo ese tipo de información, si tú la tienes y la haces saber, va a debilitar de nuevo la posición del vendedor, con lo cual nunca olvides ir muy preparado a la negociación. Además, obviamente te va a asociar con un perfil muy serio y se tomará muy en serio tus ofertas, con lo cual verán que están respaldadas por algo más que simplemente intentar sacarle dinero, y de esta forma te tomará mucho más en serio y tus ofertas puede que lleguen a buen puerto. En tercer lugar, gana algo en cada concesión que hagas. Esto es muy importante. En cualquier negociación nunca puedes dar algo sin recibir nada a cambio, porque de esta forma lo único que vas a hacer es perder cada vez más puntos de negociación y obviamente se va a traducir en que no consigas ese descuento que andas buscando. Por ejemplo, si estás hablando con el agente inmobiliario, le puedes decir: acepto la contraoferta del propietario, pero siempre y cuando reduzcas a la mitad o un tercio tus honorarios. O estoy de acuerdo con el precio contraofertado, pero siempre y cuando me quede con los electrodomésticos y todos los muebles de la casa. O lo mismo, acepto esa contraoferta, pero siempre y cuando reciba una rebaja, por ejemplo, en un garaje que haya asociado. Ese tipo de cosas tienes que hacerlas, de lo contrario vas a ser el perdedor de la negociación y en general no vas a obtener los resultados que andas buscando. En cuarto lugar, utiliza tus armas si las tienes. Por esto me refiero a que si tienes una buena posición de efectivo o si tienes un trabajo muy bueno y tienes ingresos muy altos, tienes que utilizar este tipo de cosas. ¿Y cómo se utiliza este tipo de cosas en una transacción, una negociación? Pues básicamente haciéndole saber al vendedor que eres capaz de cerrar la operación en días o en una semana. Y esto es muy importante porque al final lo que quiere el agente inmobiliario es cobrar su comisión, que obviamente se formaliza con la venta. Y obviamente el vendedor lo que quiere es vender lo más rápido posible. Y hay veces que esa posición tan fuerte de efectivo va a hacer que ese vendedor diga: bueno, quería venderlo por X, pero estoy dispuesto a bajar un 15% si realmente sé que voy a cobrar toda esa suma de dinero esta misma semana. En quinto lugar, rebaja la euforia del vendedor de forma sutil, pero empatiza al mismo tiempo. Esto es muy importante, esto es una clave más psicológica. Cuando uno vende una propiedad, cree que tiene una joya. Generalmente la gente no vemos las cosas como son reales. Generalmente uno tiene una visión siempre distorsionada de la realidad y cuando le favorece todo lo ve mejor, ¿no? Entonces un vendedor siempre va a ver que su casa es perfecta, o por lo menos que las cosas que tiene malas no son tan malas. Entonces tú por un lado tienes que hacer comentarios positivos, pero de forma sutil y para nada eufóricos. Puedes decir obviamente que, bueno, que si estás ahí realmente estás ahí porque estás interesado, con lo cual tienes que decir ciertas cosas positivas como que te gusta el barrio, que te gusta la fachada del edificio o yo que sé, la distribución de la casa, pero a la vez tienes que compensarlo con cosas que sean más negativas. Y esto no quiere decir cosas que se recomiendan por ahí de criticar el inmueble que estás visitando. En mi opinión, esa es una mala estrategia porque nadie se toma bien críticas, aunque sean reales, nadie se las toma bien. Entonces, en lugar de eso, lo que tienes que hacer es decir ciertas cosas que parezcan que son negativas, pero realmente no se dicen de una forma tan directa que puedan herir los sentimientos. Por ejemplo, podrías decir algo así como: está muy bien el barrio, pero me he dado cuenta de que es bastante ruidoso viniendo hasta aquí. O la verdad es que me gusta mucho la distribución de la casa, pero me estoy dando cuenta que las paredes en las fotos parecía que estaban mejor. No estás diciendo que las paredes están en mal estado, o que las paredes son feas, o que las paredes no te gustan nada, sino que simplemente estás haciendo un comentario para rebajar un poco esa positividad de ciertas cosas, digamos, rebajándolas con otros contraargumentos, ¿no? Entonces, eso es muy importante y lo tienes que intentar hacer. No tienes siempre por qué ser con el inmueble, sí, puede ser con las inmediaciones del inmueble, con el estado de las calles o de la misma calle, yo qué sé, temas de ruido, hay muchas cosas que tú puedes sacar. Es decir, que cuando un vendedor te venda algo, te lo va a vender siempre como que todo es perfecto. Tú tienes que ser conocedor de aquello que no es perfecto, mencionarlo, pero no de forma agresiva o de forma que pueda herir los sentimientos del vendedor. También te recomiendo que si ves fotos de familia o si ves que tienen cuadros bonitos, que hagas mención a eso, porque por ejemplo a lo mejor los han comprado, pero igual los ha pintado alguien de la familia. Al final estás intentando empatizar un poco con la situación de la familia en este caso, y eso te puede ayudar un poco a humanizar más esa transacción y que les caigas bien, y caer bien siempre es un activo, con lo cual no subestimes el poder de los elogios porque es muy importante. En sexto lugar, hazle creer que ha ganado algo en la transacción, en la negociación.
Siempre se dice esto del win-win, ¿no? De ambas partes tienen que ganar algo en la negociación. Y en este caso es muy importante. Y la forma en la que tú puedes utilizar esto es con el precio objetivo máximo que tú estarías dispuesto a pagar. Imaginemos que tu precio real máximo por el que pagarías por ese inmueble en concreto fuesen 200.000 euros. Pues tendrías que decir que estarías máximo interesado en ofrecer 170.000 euros. De esta forma, cuando empiece la contraoferta, él igual te contraoferta a 190.000 euros y tú luego le dices 180.000 euros y luego él te dice 190.000 euros y tú le dices, mira, yo te he dicho que no iba a pagar más de 170 a 180.000 euros, con lo cual creo que no puedo subir más. Entonces, aquí ya depende un poco de lo que te interese realmente el inmueble, pero lo que puedes hacer con esto es esperar unos días, ver si responde y acepta tu última oferta que hiciste, y si no, decirle, mira, la verdad es que no tenía pensado y me va a costar bastante, pero te ofrezco esos 10.000 euros más y llegamos a 190.000 euros. Entonces, esa persona, lo más normal es que acepte, porque al final ya está, digamos, cerrado el trato, y aunque hubiese una diferencia de 5.000, 10.000 euros, sobre todo de 5.000 euros, probablemente las partes querrían cerrar y a la gente querría cerrar. Lo más importante es que esa persona cree que te ha sacado 20.000 euros de más, cuando realmente tú has sacado el inmueble por 10.000 euros menos de lo que realmente estabas dispuesto a pagar. Entonces, esta forma de mover las fichas es muy importante y te puede producir muy buenos resultados. Nada, esto es todo por hoy. Espero que si tienes que negociar la compra de un inmueble pronto, eches un vistazo a este vídeo, lo vuelvas a ver, porque creo que te puede ser muy útil a la hora de negociar y jugar a ese juego de ajedrez que es tan importante antes de formalizar la compra de un inmueble. Nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.